Muy buenos días. En este día lunes, 2 de septiembre de 2024, 22 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se acercó el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Un pasaje que es clarísimo y que, primero, estas palabras del profeta Isaías se cumplen en cada cristiano, porque hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor en nuestro bautismo, y la misión del cristiano es anunciar la buena nueva a los pobres, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia para todos. ¿Cómo vamos a dar libertad a los oprimidos? Anunciando el Evangelio. En las comunidades hay un tiempo de preparación para la vida cristiana, donde van de 2 en 2, así como hacen otras religiones, los testigos de Jehová, por ejemplo, solo que nosotros vamos de 2 en 2 llevando la palabra del Señor, no tratando de atacar a ninguna iglesia. De hecho, quienes mejor nos reciben y con más alegría son los cristianos separados, los evangélicos. Los testigos de Jehová no nos reciben, y los católicos tampoco, muy poquitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Les anunciamos, sacamos una escritura y le decimos: ¿cómo lo ves? ¿Cómo se aplica en tu vida? La gente dice lo que dice, después nosotros le damos una explicación teológica de eso conforme a lo que nosotros hemos vivido, y sucede algo extraordinario. La gente se empieza a abrir, empiezan a contarnos su sufrimiento, en fin, y eso nos lleva a orar, y al orar realmente el Espíritu Santo aparece y las personas quedan llenas de paz, y nosotros también. Y ese es el trabajo, no es más. Ahora, hay que ser enviado, por supuesto. San Pablo dice: ¿cómo van a ir a anunciar si no los envían? Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia, bueno, varios, es que no nos preparan. Y si estamos preparados, tampoco nos envían. Por eso es tan importante la pastoral del neocatecumenado hoy en la iglesia. Si vemos la historia de la iglesia, vamos a ver que también todos los que creyeron la palabra de Dios, partiendo desde los apóstoles hasta nuestros días, todos aquellos que han creído la palabra del Señor
han podido realizar esto: dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, sacar de sus tribulaciones a los atribulados, porque el Señor da poder. Hay tantos ejemplos, que lástima son tan poquitos también, porque a mí me da mucha pena que la iglesia de los santos de Dios tenga tan pocos santos que hay que ponerlos en altarcito y hacerles estatuitas para no olvidarnos. Deberíamos ser tantos los santos que no hubiese lugar en las paredes de los templos para ponernos a todos. Lo siguiente, y me consta, muchas veces me he encontrado con hermanos que no han podido predicar en su ciudad o en su parroquia, pero sí, cuando han salido en misión, la palabra de ellos es escuchada y la palabra tiene poder y transforma. La experiencia personal es que en Chile he podido predicar poco. Las veces que he podido predicar me ha sucedido lo mismo que a tantos otros en sus patrias, en sus lugares. Al principio se alegran y después, cuando tú les hablas con la verdad, se encabritan. Acá incluso hasta quisieron matar a Jesucristo después. Pero cuando estás afuera, y me ha tocado cuando he estado en misión en otras partes, o cuando estuve, por ejemplo, en Alto Hospicio con 4 familias que venían de México, de Ecuador, de Panamá, de Estados Unidos, y unas chicas panameñas y otras chilenas y unos seminaristas ecuatorianos. Cuando predicábamos, la gente se alegraba, pero se alegraba más de escuchar a los extranjeros que de escucharme a mí. Esta palabra se cumple a cabalidad. Y si alguna vez tú dices que no has sido enviado, pues yo te digo, todos los domingos eres enviado. Aunque lamentablemente se perdió el sentido del final de la Eucaristía. Pero antiguamente, cuando era en latín, se decía ite missa est, que no significa podéis ir en paz. No, dice id, la misión ha comenzado. Ese era un envío. Y los cristianos, después de la Eucaristía, salían a anunciar el Evangelio. Hay una parroquia donde hay un matrimonio que quiero mucho, que están a cargo de una parroquia, que lo están haciendo con un grupito de personas, porque además no todos se sienten animados para hacerlo, tienen miedo, porque no tienen una fe muy adulta. Pero hay un grupito pequeño que sale, y es increíble cómo la gente está acogiendo esa palabra. Vamos a ver cuánto les dura hasta el día en que se rebelen contra ellos. Porque así tiene que ser. Esta palabra que dice el Señor, si no se cumple, quiere decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque normalmente, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, al principio todo es pan, amor y fantasía. Pero cuando ya empiezas a vivir en serio la palabra de Dios, es necesario que venga la persecución para que tú veas el tamaño de fe que tienes. Y si tu fe ya es adulta, por más que hablen mal de ti, que te persigan y que digan toda clase de mal contra ti, como dice San Pablo también, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura podrá contra el poder de Dios, que estará siempre contigo. Así que, ánimo. Ite missa est. El que tenga oídos para oír, que oiga.